¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con las lecturas? ¡Ay, qué rico! Unos mates a la mañana. Miren, ¿saben qué pienso yo? Esto de que podemos tener el mate, el dispositivo con el que vemos, podemos tener la pava en vez del termo. ¿Y saben qué le encontré yo de ventaja? Que no hay que tomar apuntes. Casi, porque bueno, si tienen que resolver algún ejercicio, qué sé yo, por ahí quieren escribir algo, pero si yo escribo algo en el pizarrón va en un PDF. Así que cambios. Leí el otro día un tuit de María Steinbeicher. Ay, esperen que todavía no aprendí a pronunciarlo el apellido. La hija del filósofo. Eh, Creo que es la hija del filósofo. Tiene el mismo apellido que el filósofo. Y ella decía que, bueno, en lo que estudia ella, ha dejado completamente de escribir con lapicera. Entonces dice que ella pide por favor que la dejen con su Word, porque escribe todo directamente en Word. Así que bueno, cambios. El otro día cuando tuve que usar la lapicera porque fuimos a votar, me sentí rara y digo, ay, ¿me saldrá bien la letra? De hace tanto que no uso la lapicera. Bueno, a ver, díganme, ¿por dónde van? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué cuentan? Yo primero que nada les tengo que comentar que ayer tuve que cambiar la fecha del parcial. ¿Qué tal, Gasto? ¿Cómo está usted? Porque el 8 es feriado. Ah, bueno, entonces ya estás terminando lo último de que entra en el parcial. Igual los temas con los que vamos, o sea, en las clases vamos a seguir. Hoy, por ejemplo, vamos a ver, ¿por dónde estamos? Acá. Hoy tenemos que empezar a ver de la 108 a la 134. Pero ahora, después de esta semana, ¿sí? En la que pudimos estudiar más profundamente, con más tranquilidad. Yo les pregunto, ¿hay preguntas de todo lo que han estado revisando, repasando, completando? Juan, tenés un problema con los problemas. Bueno, a ver, decime. A ver qué podemos hacer. Surgen frecuentemente y la verdad que es complejo. Sí, es difícil y es como que uno tiene que estar readecuándose y adaptándose a cosas que por ahí antes no había tenido que pensar. Y bueno, eh, eh, consensuar cuando estudias de a dos.
Dígame, a ver, ¿con qué problema tuvo qué problema? ¿O qué problema tiene con los problemas en lo que yo lo pueda ayudar? Ah, Antonella, pero de TP le hubieras preguntado a Víctor. No sé por dónde agarrarlos. Ah, ¿y qué dice el ejercicio 5 del TP3? A ver qué podemos relacionar con el teórico. ¿Alguien podría compartirme el enunciado del ejercicio 5 del TP3? Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener bien sabida la teoría. ¿Por qué? Porque entonces, cuando vamos al TP, vamos a poder establecer relaciones entre los conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotras y nosotros tenemos que saber? Tenemos que tener en cuenta que es muy importante, ¿sí? Saber qué contenido del teórico puede estar vinculado con este ejercicio. Lo que ocurre es que muchas veces con una sola lectura no alcanza, ¿no? Y a veces hace falta más información. Entonces, si nosotros no le damos relevancia al teórico, ¿sí? Y hacemos una lectura si la hacemos, entonces es como que ahí hay un impedimento porque lo que no sabemos es relacionar los conocimientos con el problema a resolver, ¿sí? Lo que sabemos es que ya sabemos que hay problemas. Entonces, ¿cómo hacer para poder seguir adelante eh, resolviéndolos? Y hay que situarse en cada situación, ¿sí? Por esa razón, si ustedes me dicen así, es como que es muy, muy global la cuestión.
Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es que cuando evaluamos cerquita de, a ver, vamos a ver. Cuando evaluamos la función cerquita de 0, cuanto más me acerco a 0, la función toma valores más grandes, ¿sí? Entonces, tan grandes que si me acerco un poquito más, es más grande. Si me acerco un poquito más, es más grande, ¿sí? Y entonces, de esa manera, la función decimos que va al infinito. Esto de acercarme cada vez más a 0 sin ser 0 es lo que se llama límite, ¿sí? Nosotras y nosotros no estudiamos el límite en Matemática 1. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar que si una función toma valores cada vez más grandes cuando nos acercamos a un número, decimos que hay una asíntota vertical, ¿sí? La forma de determinar esa asíntota vertical no va a ser utilizando un límite, va a ser con otro tipo de criterios, ¿sí? Hay, ¿sí? Veces que cuando la función va hacia el infinito, es decir, los valores de x toman valores cada vez más grandes, la función se acerca cada vez más a una recta que no es ni horizontal ni vertical. Cuando ocurre esto, decimos que la función tiene una asíntota oblicua, ¿sí? Es decir, cada vez tiene una distancia más próxima a 0, a esa recta, y de la misma manera, no vamos a encontrar la ecuación de esta recta utilizando límites, sino que la vamos a encontrar de otra manera. Y después vamos a ver que hay asíntotas horizontales. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando tomamos valores de x cada vez más grandes, la función tiene imágenes en torno a un numerito. Por ejemplo, esta en torno a -1. Entonces ahí lo que decimos es que tenemos una asíntota horizontal y igual a -1. Profe, Diga. no está compartiendo pantalla. Muy agradecida. A ver. Va de nuevo. En esta función, ¿sí? Cuando nos acercamos mucho al valor 0, en x, las imágenes de la función toman valores cada vez más grandes. Tan grandes que no dejan de crecer, ¿sí? Entonces, podríamos hablar de todo lo que ocurre acá en función del límite, pero no hablamos del concepto de límite, ¿sí? Lo que decimos es que la función tiene una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque la distancia a una recta, por ejemplo, esta recta que es x igual a 0, es cada vez menor. Entonces, nosotros vamos a aprender otras formas, ¿sí?
de poder hablar de las asíntotas sin el concepto de límite, que lo van a conocer en Matemática 2. A veces el comportamiento de la función es para lo que se llama una asíntota oblicua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una recta que no es vertical y tampoco es horizontal, pero la función se acerca cada vez más a la recta, cuando los valores de x crecen indefinidamente, ahí decimos que lo que tenemos es una asíntota oblicua. Las asíntotas oblicuas, ¿sí?, tienen también una característica con la que las vamos a evaluar, las vamos a poder observar en la forma de la función, ¿sí?, sin tener que hablar de límite. Y por último, vamos a ver las asíntotas horizontales, ¿sí? En las asíntotas horizontales lo que nosotros tenemos es cuando x va a más infinito o a menos infinito, decimos que la asíntota es horizontal si la función va tomando valores en torno a una constante. Por ejemplo, en esta función, lo que ocurre cuando x va a más infinito y también a menos infinito, puede ocurrir hacia alguno de los dos lados solamente, lo que ocurre es que y igual a menos 1 es la recta a la que se acerca la función. Los valores de las imágenes se ubican en torno a menos 1. ¿Sí? Nos ubicamos en torno a menos 1. ¿Preguntas? Bueno, con esto que estuvimos viendo, estaríamos terminando, o sea que por esa razón entra generalidades de funciones completo, porque la verdad que es una hojita nada más la que tenemos que agregar. Entonces, vamos a poder hablar de que cuando hablamos de cuando estamos diciendo algo acerca del concepto de función, ¿sí?, por la forma en la que las vamos a estudiar a las funciones, vamos a decir que x es la variable independiente, que y es la variable dependiente, x e y van a ser siempre reales. Hay veces que no son reales, ¿sí? Hay funciones que tienen dominio natural. Estas tienen dominio real. Entonces, y igual a f de x, los va a relacionar con una ecuación. Vamos a decir que f de x son las imágenes de los x. A las x las vamos a considerar en un eje horizontal, que es de abscisas, ¿sí?, y que vamos a llamar eje x. Y a las y las vamos a considerar en un eje vertical, que es eje de ordenadas, y también lo llamamos eje y. Y vamos a poder relacionar ecuaciones con gráficas, con tablas, con distintos elementos, con diagramas de Venn, con los que vamos a hacer referencia a las funciones, ¿sí? Y de las funciones vamos a estudiar la función valor absoluto, las funciones polinómicas, las funciones racionales, exponenciales, logarítmicas, y de las operaciones de funciones vamos a hacer solamente inversas, ¿sí? Entonces, de esta manera, a ver, esperen que esto... se los voy a poder compartir. Este es del material.
Se los voy a poder compartir así. ¡Ay, no! Esperen. Esperen. A ver. A ver ahí si lo pueden jugar. Si no, tienen que abrir el PDF y hacer clic en la cinta. En esta, que está en la página 109. Ah, ahí está. Buenísimo. ¿La están pudiendo jugar? Ay, a mí no me aparece. Para poder ver los resultados. Buenísimo si la están pudiendo jugar.
Yo la sigo. ¡Ah! Acá los encontré. A ver si es esta. Buenísimo, Juan. Sí, es esta. A ver. La encontré. Entonces, el conjunto del cual toma sus valores la I se llama codominio. Muy bien ahí. La siguiente imagen, esto lo vamos a tener que ampliar para poder ver la imagen, corresponde a una función. A este le corresponde solamente uno, este tiene uno, uno y solamente uno, uno y solamente uno, uno y solamente uno, uno y solamente uno. Funciones, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y, por ejemplo, a este 3 le corresponden dos X distintos. Triangulito rojo y triangulito verde. Entonces no es inyectiva, entonces ya no es biyectiva. No es biyectiva, no es inyectiva y es función. Muy bien. Otra por la que podríamos decir que no es biyectiva es porque no es sobreyectiva. Por ejemplo, el 8, ¿sí? Pertenece al conjunto de llegada y no está relacionado con ninguno del conjunto de partida. Entonces esto hace que tampoco sea sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, ¿se acuerdan que el codominio tenía que ser igual a la imagen? Y en esta imagen está el 3, el 4, el 5 y el 7, pero no pertenecen el 1, el 2, el 6 y el 8. Entonces tampoco es sobreyectiva. ¿Preguntas? El conjunto del cual toma sus valores la X se llama dominio, codominio, imagen, ninguna de las otras. Se llama dominio, muy bien. Imagen, a ver. La siguiente imagen corresponde a una función sobreyectiva. Sí, es función sobreyectiva. Esto tendría que haber sido verde. Ninguna de las respuestas es correcta. Función biyectiva. Sí, es biyectiva porque es inyectiva y sobre. Y es inyectiva, o sea que esto también tendría que haber estado en verde. Esto es para corregir. Esperen que voy a acá copiar vínculo. ¿Y a dónde puedo? A ver. Corregir. Ahí está.
¿Por qué? Porque cuando tenemos certeza de que es biyectiva, es fundamentándonos en que es las dos cosas, inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Entonces, de esa manera, una función es una relación que hace corresponder a cada elemento de un conjunto A un único elemento del conjunto B. Bien. Un único elemento de A, no. Un elemento o ningún elemento de B, tampoco, porque si no está relacionado con ninguno, no es función. Ninguna de las otras. Muy bien. Esa estaba bien fundamentada en la definición y muchos la contestaron bien, ¿eh? Y muchas, muy bien. Una función es una relación que hace corresponder a cada elemento de un conjunto A. Esta la vimos recién. La siguiente imagen corresponde a una función sobreyectiva. Sí, porque el codominio es igual a la imagen. No tengo ningún elemento del codominio que no esté relacionado con elemento alguno del conjunto de partida. Inyectiva, no, porque para C, que es un elemento de la imagen, hay dos preimágenes, hay dos elementos en el conjunto de partida, el 3 y el 4, que son distintos. Entonces no hay inyectividad. Biyectiva, no puede ser biyectiva porque es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Y función inversa todavía ni sabemos qué es. La X es llamada variable independiente, muy bien. No es ordenada. La siguiente imagen corresponde a una función. El 3 no está relacionado con ningún elemento del conjunto de llegada, así que función no puede ser. Función sobreyectiva menos porque no es función. Función inyectiva menos porque no es función. Entonces ahí es ninguna de las anteriores. La Y es llamada variable dependiente. Muy bien. La imagen corresponde a una función. Sí, porque todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con uno y solamente uno del conjunto de llegada. Entonces es función. Inyectiva, porque todos los elementos de Y, de ser iguales, están relacionados con elementos iguales del conjunto de partida. Entonces, esa función es inyectiva, o sea que ahí tengo otra más para corregir. No estamos hablando de la función inversa. La función es sobreyectiva porque todos los elementos del conjunto de llegada están relacionados. Y por ser inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Es como que yo marcaba lo máximo, pero hay otras opciones que también pueden ser porque garantizan lo máximo. Una función es una relación, verdadero. Todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. La imagen muestra una función inyectiva. Sí, una función. Sí, una relación. Muy bien.
Muy bien, ¿eh? En esa habían muchas opciones. En una relación importa el orden de los conjuntos. Verdadero. ¿Por qué? Porque la relación está fundamentada en un producto cartesiano. Y A por B no es lo mismo que B por A. El producto cartesiano no conmuta. Entonces, importa mucho cuál es el conjunto de partida, saber cuál es el conjunto de llegada, y el de partida es el de partida y el de llegada es el de llegada. No podemos intercambiar. ¿La imagen corresponde a una función? Sí. Inyectiva también. Sobreyectiva no, porque está D que no tiene preimagen. Entonces el codominio incluye a D, la imagen no incluye a D. Una relación de A en B es una regla que hace corresponder a los elementos de A con los elementos de B. La relación solamente es la correspondencia, ¿sí? Es, digamos, es tomar elementos de un conjunto de partida y relacionarlos con uno de llegada, sin condiciones. Ahora, cuando es función, todos los del de partida tienen que estar relacionados con uno y solamente uno del de llegada, ¿sí? Es distinto. Bueno. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a volver. Uy, a Juli se le cayó la videoconferencia. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son funciones, ¿sí? La característica que tienen es que cuando decimos f de x igual a y, esa f de x es un polinomio. Puede ser un polinomio constante, puede ser un polinomio lineal, puede ser un polinomio de segundo grado, de tercer grado, etc. ¿Sí? Entonces, de esa manera, lo que nosotras y nosotros podemos ver es que en particular van a haber ciertas características que caracterizan a una función polinómica. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros acá tenemos una función polinómica lineal. Las funciones polinómicas tienen la forma f de x igual a mx más n. Funciones lineales, ¿sí? Las constantes f de x igual a n también son lineales. Cuando nosotros hablamos de, en vez de f de x, de y igual a mx más n, muy probablemente relacionemos con una recta a esa forma algebraica. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les digo y igual a mx más n, ¿cómo se grafica?
se grafica como una recta. Algo que puede sernos útil para graficar rectas es tener en cuenta que por dos puntos distintos pasa una única recta. Entonces, con encontrar dos puntos, graficamos. Si nosotros observamos la gráfica de esta función, cuando la intersectamos con rectas verticales, todas estas verticales intersectan una sola vez a la función. Por eso decimos que es el gráfico de una función. Entonces, estamos viendo que verifican las pruebas que nosotras y nosotros teníamos para funciones. Hay otras funciones que tienen esta forma. F de x igual a A por x a la 2 más b por x más c. También son polinómicas, pero decimos que son de segundo grado. Van a ser de segundo grado siempre que A sea distinto de 0, ¿eh? Si A es igual a 0, entonces ahí no hay manera de que sean de segundo grado. ¿Por qué? Porque si A es igual a 0, vuelven a ser lineales, ¿sí? Y no es la idea. Cuando graficamos una función de segundo grado, la forma que tiene la gráfica es de una parábola. Esta que nosotros estamos viendo es una parábola con ramas hacia abajo. Perdón. Pero hay parábolas con ramas hacia arriba, ¿sí? No son las únicas parábolas. Vamos a ver sobre el final de la materia, cuando veamos cónicas, que hay más parábolas, pero que no son función, ¿sí? Entonces, para que una parábola sea función, tiene que tener ramas hacia abajo o ramas hacia arriba. En esta, por ejemplo, estamos viendo que además de tener ramas hacia abajo, tenemos todas rectas verticales que intersectan una sola vez. Es decir, que las parábolas con ramas hacia abajo pasan la prueba de la recta vertical y son funciones. Polinomios sabemos que hay de mayor grado. Sabemos, por ejemplo, que hay polinomios de grado 3. Cuando hablamos de polinomios de grado 3, tenemos que tener en cuenta que ese polinomio, ¿sí? Para que sea de grado 3, tiene que tener coeficiente principal distinto de 0. Entonces, el coeficiente principal es A. Para que sea distinto de 0, ¿sí? Necesito tener un número no nulo. Y teniendo un número no nulo, voy a poder garantizar el grado 3. Como coeficiente principal estoy hablando de el número A, ¿sí? Entonces, las parábolas cúbicas tienen distintas formas. Ya no son tan determinadas como una recta o una parábola, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la parábola cúbica puede cambiar la cantidad de raíces reales que tenga. Entonces, voy a tener graficada una parábola cúbica de una manera si tengo una sola raíz real. Voy a tener graficada otra parábola cúbica si tengo dos raíces reales distintas. Y voy a tener graficada otra parábola cúbica si tengo tres raíces reales distintas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, una cosa es graficar la y igual a x menos 1 al cubo.
¿Cuántas raíces tiene esa función? Tiene la cantidad de raíces que tenga como intersección con el eje X tenga. ¿Cuántas intersecciones tiene con el eje X esa función, esa gráfica? ¿Intersecta el eje X esa gráfica? Ay, esperen que todavía no se las estoy mostrando. Ay, Dios. ¿Esa gráfica intersecta el eje X? Una vez. Sí, la intersecta. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un estilo de gráfica de función cúbica. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir con esto? Que en vez de tener esta forma, tenga, por ejemplo, esta forma. ¿Cuántas raíces tiene esta función? Esta tiene 2. Entonces ahí estamos teniendo otro estilo de parábola cúbica. No es exactamente el dibujito, digamos, que teníamos en la parábola cúbica anterior. Sin embargo, también es cúbica. Y puede haber otro cambio más, que es el último cambio en cuanto a cantidad de raíces, que es este. ¿Cuántas raíces tiene esa parábola cúbica? Tiene 3. Exactamente. Lo que puede cambiar, además de esto, es si viene de menos infinito o si viene de más infinito. Y si va a menos infinito o si va a más infinito. Si le cambio el coeficiente principal, así, esa también tiene 3 raíces, pero cambió el dibujito, cambió la gráfica. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros estamos viendo que con la parábola cúbica no es lo mismo que con la recta o con la parábola. ¿Sí? Es decir que a medida que va creciendo el grado del polinomio, va creciendo el número de raíces posibles. Entonces, vamos a ver que en una función lineal, yo después les voy a armar a ver, no, lo vamos a ir armando juntos. Entonces, esperen que tengo que abrir un pizarro. Entonces, vamos a ver
vamos a hablar de la cantidad de raíces. ¿Sí? Vamos a hablar del mínimo y vamos a hablar del máximo. ¿Sí? En una función lineal, si la función es constante, que tiene por gráfica una recta horizontal, podemos tener por mínimo ¿cuántas raíces? Uno es el máximo. Mira, se me ocurrió agregarle las imagencitas, a ver si las podemos... A ver, esperen. Uy, ¿qué es esa F? F no es ningún número. Cero raíces. Sí, F1, Fórmula 1. El mínimo, cuando nunca corta. Ese es el mínimo de raíces. Y el máximo en una función lineal es 1, que es el grado del polinomio. En la función de segundo grado, ¿puede una parábola no intersectar al eje X? Pero, profe, ¿qué? Decime, supongamos que la función lineal está sobre el eje X. Muy bueno, la vamos a ver como una opción. Entonces es una función lineal distinta de y igual a 0. Muy bien. ¿Cuántas raíces tiene la constante y igual a 0? Muy buena, Juan, esa estuvo buenísima. Tiene infinitos. Doble cero, ¿qué? La barredora esa. Bueno, a ver. Y entonces, ¿cuál es el mínimo que podemos tener de las funciones el mínimo de raíces en la función cuadrática? 0. Una función de segundo grado puede no intersectar al eje X. ¿Y cuál es el máximo? 2. ¿Y qué grado tiene un polinomio de una función cuadrática? 2. El grado del polinomio. Vamos a una función cúbica. ¿Puede la función cúbica no intersectar al eje X? Creo que no. Muy bien con decir creo que no. No. Porque en un polinomio cúbico, con algunos fundamentos, tenemos certeza, y lo mismo en todos los polinomios de grado impar, tenemos certeza de una raíz real. Una real, seguro. Entonces, el mínimo es 1. Si estamos graficando una función de grado 3, grado 5, grado 7, grado 9, va a haber una raíz real. Mínimo una intersección voy a tener con el eje X. Y en la cúbica, ¿cuál es el máximo de raíces que puedo tener?
3 por el grado. Y ustedes saben, bueno, ahora están teniendo más conocimiento de esto de las proposiciones verdaderas o falsas. Es posible demostrar que en un polinomio de grado 3 hay un máximo de 3 raíces. No hay más que 3. Si el polinomio es de grado 4, no hay más que 4 raíces. Y eso está demostrado. Bueno, y vamos a ver una más. Una función de grado 4. Esta, ¿sí?, tiene un número par por grado. Entonces puede no tener raíces reales. Y va a tener un máximo de 4 raíces reales. ¿Sí? Bueno, acá estamos hablando un poquito de las polinómicas. Así que miren todo lo que, a medida que metemos un grado más, cómo va cambiando las posibilidades de gráficos. Porque puedo tener una que esté apoyada en el vértice, en el eje, que no esté ni apoyada en el vértice ni lo intersecte al eje, que intersecte 2 veces, o que intersecte 3 veces, o que intersecte 4 veces. Son todos cambios en el gráfico. ¿Sí? Miren, vamos a curiosear un poquito la de grado 4. Miren, si esta es y igual a x menos 1 a la 4 más 1. A ver, miren. Esta es de grado 4. Tiene 0 raíces. A donde a esto le cambio un poquito, pasa a tener una raíz. A donde le cambio otro poquito, pasa a tener 2 raíces. A ver, ahora vamos a cambiar otro poquito. Esa también es de grado 4 y tiene 3 raíces. ¿Vieron cómo van cambiando las formitas de los gráficos? Y después, ¿cuántas raíces tenemos ahí? A ver. Tenemos 4. Y este es el máximo. Exactamente. Bueno, así que vamos a ir viendo cómo hay que leer bien con detalle qué cosas ocurren para poder graficarlas bien cuando las tengamos que graficar. Y vamos por acá.
Entonces, acá entonces, acá lo que nosotros tenemos es una función que tiene 1, 2, 3 raíces, ¿sí? Esta viene de menos infinito, tiene un máximo, después empieza a decrecer, tiene un mínimo, después vuelve a crecer y se va a más infinito. A su vez, podemos ver que en este sector es cóncava hacia abajo. Por acá no sabemos bien dónde hay un punto de inflexión y después cambia a cóncava hacia arriba. Justamente hablamos de punto de inflexión. ¿Por qué razón? Porque cambia la concavidad. En este sector es cóncava hacia abajo, en este sector es cóncava hacia arriba. Entonces ahí tiene que haber un punto de inflexión. Bueno, estamos viendo que hay rectas verticales, ¿sí? Esas rectas verticales la intersectan una sola vez cada una. Entonces, este gráfico de cúbica es de una función, de una de las formitas que pueden tener las cúbicas. Algo que nos va a ayudar mucho en las funciones polinómicas es saber cuándo una función es potencial. Entonces, cuando tenemos una función potencial, lo que nosotros tenemos que ver es que tenemos la información del vértice o del punto de inflexión, según sea de grado par o de grado impar. De esta manera, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver es que las funciones potenciales las vamos a poder graficar directamente en breves pasos. Entonces, por ejemplo, esta función potencial debe ser de grado impar, porque tiene la formita de la parábola cúbica que tiene una sola raíz. Entonces, venimos de menos infinito. Acá tenemos el cambio de concavidad, el punto de inflexión, que a su vez es el que nos va a decir a dónde está centrada nuestra gráfica. En esta potencial, en el 0, 0. Y después, obviamente, si hay punto de inflexión, cambia la concavidad, pasa a ser cóncava hacia arriba. Esta puede ser de grado 3, 5, 7, 9, 11, grado impar, ¿sí? A medida que vamos subiendo el grado, lo que ocurre es que se va como acercando más en este pedacito, ¿sí? Al eje X. Miren, es una característica de las potenciales. Supongamos, vamos a centrarla en
no me... Esperen. No me está creando el deslizador. A ver. Vamos a incrementar en 1. Vamos a arrancar en 1 o en 0. Y vamos a ir hasta 15. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Que de esta función estamos viendo vamos a decir que muestre así. A ver. Ahí está. ¿Qué es lo que va a ir cambiando en todas estas funciones que vamos a ir viendo? Va a ir cambiando el exponente, ¿sí? Esa es x a la 1, es una función lineal. A la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10, a la 11, a la 12, a la 13, a la 14, a la 15. Miren cómo va cambiando lo cerquita que está del eje. Ahora se va alejando del eje. Y ahora, a medida que crece el exponente, entre menos 1 y 1 se acerca más al eje. Entonces, la formita mucho no cambia, pero cambia un poquito la velocidad con la que se acerca al eje X. ¿Sí? Estas que estamos viendo ahora son potenciales. ¿Pero qué puede cambiar en una potencial? El lugar de ese punto. Ese es el XB y B que aparece en la fórmula. Miren, vamos a cambiar ese punto de la siguiente manera. Esto va a ser hoy. ¿Por qué hace siempre lo que se le ocurre? Y igual, bueno, a x menos 3. Exponente a va a seguir cambiando el exponente más 1. Uy, puse llaves en vez de más. Más 1. Ahí. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Todas ahora van a tener el vértice o el punto de inflexión en 3, 1. Siempre acá aparece el opuesto, ¿sí? Mira. Oh. La formita no cambia, solamente cambia el lugar a donde esté ese puntito, ¿sí? Ahora el segmento al que se acerca es el segmento entre 2 y 4 a la altura 1. Ven que se va acercando cada vez más. Pero es algo que pasa alrededor de ese puntito X, B y B. Entonces, en esta, ese puntito es el 3, 1. ¿Sí? ¿Preguntas?
Entonces, ahí estamos viendo qué pasa con las potenciales. Vamos a ver las imágenes ahora. Miren, en esta función, ¿sí? Lo que nosotros vemos es que todas estas son imágenes. ¿Por qué? Porque para este punto el Y es este. Entonces este Y está en la imagen. Para este punto de la gráfica el Y es este. Entonces este es punto de la imagen. Para este punto de la gráfica el Y es este. Entonces, todos los Y son imagen de algún punto de la gráfica. Son imagen de algún X. Entonces, lo que estamos viendo es una función que tiene por imagen el conjunto de los reales. Siempre utilizamos el conjunto de los reales como conjunto de llegada, ¿sí? Pero hay veces que el conjunto de los reales también es imagen. Por ejemplo, en esta función lineal, la constante y igual a 4, todos los puntos de la gráfica tienen por imagen 4. Entonces, en esa función el conjunto de llegada es R, pero la imagen ¿quién es? ¡Qué silencio! A ver si es que no vi cuando entró un mensaje. ¿Lo pensaron ya? ¿Qué imagen tenemos en esa función? A ver. ¿Qué le pasa a la función constante con la imagen? ¿Recorre todos los reales? Es siempre la misma. Muy bien. ¿Qué valor toma la imagen? ¿Está muy chiquitito? 0. Para y igual a 0 toma el valor 0. Y para esa que es y igual a 4, ¿qué valor toma? 4 es. No se veía bien. Ahora se ve. Bueno, está muy bueno esto que estás diciendo, Gastón. Me dice Gastón, pensé que era el eje. Claro que era el eje. O sea, el eje es una recta horizontal que es función. ¿Qué eje es función y qué eje no es función?
Hay un eje que es función, porque si lo intersecto con rectas verticales, por cada recta vertical lo intersecto una sola vez. El eje X, muy bien. El eje Y no es función, porque hago una recta vertical que es la misma eje Y y lo intersecto infinitas veces. Muy bien. Bueno, y si yo digo que Y es igual a constante K, ¿qué imagen tiene la función Y igual a constante K? Muy bien, Juan. Miren, lo escribo acá. Imagen de F, todos los K, porque necesito un K por cada función. Sería así. Porque entonces, en vez de este 4, tendríamos un valor K determinado. Acá, por ejemplo, K igual a 1, K igual a 1.5, K igual a 0.5. Y sería solamente ese valor de K. ¿Mm? Bien. En las funciones de segundo grado, ¿sí? Vamos a tener que escribirlas en forma canónica para poder leer inmediatamente la imagen. Entonces, cuando nosotros pasamos a forma canónica, ¿sí? La información que nos aparece en la forma canónica es el coeficiente principal, que nunca tenemos que olvidarlo, y las coordenadas del vértice. El X del vértice, que siempre aparece opuesto, y el Y del vértice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros encontramos el X del vértice y el Y del vértice, vamos a poder, en función del Y del vértice, hablar de la imagen. La imagen va a ser del Y del vértice a más infinito cuando el coeficiente principal sea positivo. Esa imagen va a ser de menos infinito hasta el Y del vértice cuando A sea negativo. Entonces, para poder hablar de la imagen en las funciones de segundo grado, primero que tenemos que hacer, bien, nos encontramos con una función de segundo grado, ¿sí? La función de segundo grado la encontramos escrita en la forma y igual a menos 3 por x a la 2 más 18x ¿sí? Entonces tenemos esta función. Esperen, más 1.
Bien, Gastón, muy bien ahí. No, no estoy usando el GeoGebra. Mira, pero me hiciste ver que no les estaba compartiendo el pizarrón. Muy bien, despierto, ahí más despierto que yo. A ver. Me parecía raro. Muy bien. Claro, porque yo es como que estoy hablando y ustedes no saben de qué estoy hablando. Muy bien ahí, ¿eh? Escuchaba el... Ah, entonces ustedes decían, algo está escribiendo y yo no estoy viendo lo que está escribiendo. Qué desesperación, debe ser re feo. Bueno, menos mal que me avisan. Avísenme que yo a veces no me doy cuenta con esas cosas. Miren. A ver si le podemos poner más zoom. Nosotros nos encontramos con esa función de segundo grado. Obviamente, para resolver, no vamos a resolver con el GeoGebra, ¿sí? Porque lo tenemos que saber graficar, tenemos que saber encontrar los elementos, tenemos que tener ciertas destrezas con las funciones. Entonces, nos encontramos con esa función y yo les digo, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder decir la imagen de esa función? Muy bien. Usar la forma canónica. Entonces es algo así como coeficiente principal. Entonces ahí saco menos 3 factor común, quedan menos 6. Entonces son x menos 3. A la 2 me queda 1/3. Y si a 1/3 le resto 9 son menos 26 tercios. Y a menos 26 tercios cuando lo multiplico por 3 son menos 26. Pasamos a forma canónica. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que mirar de información en esa forma canónica? Estos son 26 positivos, me parece, a ver. Porque acá se genera 9 por menos 3 menos 27, más 26 menos 1. Me está quedando con el signo opuesto. Si son 28, le resto 27, acá, 28. A ver, Gastón pregunta cuál es el vértice. ¿Cuál es el vértice acá?
Muy bien. 3, 28. Ese es el vértice. Entonces, si nosotros nos encontramos con esa función, la pasamos a forma canónica y ahí podemos ver el vértice. ¿Qué teníamos que saber nosotros de esa función? ¿Qué teníamos que tener además de, o sea, qué información de esta que tenemos ya como un poco más evidente es la información en la que nos va a permitir hablar de la imagen de la función? ¿Se acuerdan que teníamos que fundamentarnos en el coeficiente principal, que es igual a -3, y claro, y el I del vértice? Muy bien, es cóncava hacia abajo. Entonces, si es cóncava hacia abajo, ¿de a dónde viene? Viene de menos infinito. Viene de menos infinito, muy bien. Viene de menos infinito. ¿Y hasta dónde va? Y si está el menos infinito, siempre empezamos de menos infinito. Muy bien, hasta el 28. ¿Y el 28 va con paréntesis o con corchete? Lo toma, muy bien. Entonces, todo esto que estuvimos haciendo hasta ahora fue solamente para poder responder la imagen en una función de segundo grado. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos fueron los pasos para responder la imagen de una función de segundo grado. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Bueno, nada más por hoy. ¿Preguntas? Bueno. Sí, volví a mirar el precurso de polinomios. Ah, sí. Bueno, ahí también habla de los pasajes. Sí, 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 sí. Muy bien. Nos vemos, gente. Nos reencontramos el viernes. Chao, profe, nos vemos el viernes. Chao. Chao, Antonella. Chao, Jaco. Chao, Gastón. Chao, Aín. De nada, Gastón.